Tenemos hoy aquí a Aníbal de la Torre, que después de un largo periplo, un viaje largo en coche, tren, avión, taxi, ha llegado a Galicia para ilustrar a nuestros profesores en el uso de las TIC en educación. Y hoy está en el Centro de Formación y Recursos de La Coruña para charlar con José María Aguilera, asesor TIC en el Centro de Formación y Recursos de Coruña, y con Javier Pintor, asesor también en este centro de formación. Y bueno, Aníbal de la Torre yo creo que es conocido por todo el mundo, ¿no? Un experto TIC, una de las personas relevantes en el campo de la tecnología en España, profesor de matemáticas en IDIES Antonio Gala de Palma del Río y responsable de uno de los portales educativos más significativos de nuestro país, Educa Contigo. Bueno, ¿qué tal, Aníbal, aquí con este día soleado aquí en... Me habéis recibido, como además de recibirme bien a nivel personal, el día de ayer y de hoy, fantástico, después del invierno que lleváis tan duro y crudo, los días maravillosos, muy bien, muy a gusto y casi como en casa. Yo, bueno, la primera pregunta que te quería hacer era que llevas, me imagino que muchos años ya en la docencia, pero ¿cuántos años en concreto utilizando las TIC? ¿Cuándo aparecen las TIC en tu vida como docente? Hombre, yo creo que desde el principio, o sea, desde que estoy en la profesión, en el año, bueno, yo entré en el 93, ya las TIC estaban presentes, a otro nivel, por supuesto, aparecían los primeros ordenadores en los centros, internet en aquel momento no existía, pero bueno, también ya empezaron a aparecer algunos puntos de conexión en centros de profesores, y desde ahí ya me enganché. O sea, en aquel momento, con todas las dificultades que había, los pocos que estábamos metidos en esta historia, pensábamos que había ahí unas posibilidades tremendas todavía por descubrir, que luego con el paso de los años y con los avances que han ido apareciendo, pues se han ido confirmando, pero ha sido mi pasión, ya no solo profesional, sino casi personal, ¿no? La educación, que ya de por sí nos engancha a todos como nos engancha de esta manera, si además le hemos metido el caramelo de la tecnología, de las redes sociales, de internet, del compartir, de colaborar en las redes, pues la verdad es que es fantástico. Yo lo que sí he notado es un cambio importante, la verdad, porque yo era coordinador de mi centro, estuve durante 4 años, luego me fui a coordinar un proyecto en la Consejería de Educación durante 3, y como bien dice, he vuelto, ahora llevo de nuevo 2 años en mi centro. El cambio fundamental, quizás ahora haya menos uso, menos empuje, menos fuerza que entonces, pero creo que las cosas se están reproduciendo bien, es la sensación que yo tengo. En aquella época estábamos totalmente invadidos por una mirada muy tecnológica de la administración y de los políticos, que prácticamente se preocupaban de cifras, de mandar muchos ordenadores, mucho equipamiento a los centros, y eso produjo, además de mucho estrés del profesorado, mucha necesidad de una formación que no sabemos si sería adecuada o no, en el uso de las herramientas, de los ordenadores, cursillos uno tras otro sobre ofimática, sobre alguna plataforma, sobre correos electrónicos. Y bien, eso no llegaba a nuestros alumnos, ¿no? Es verdad que la gente se enriquecía, se formaba, iba trabajando, iba haciendo cosas, pero salvo algunos casos excepcionales de centros que se estaban haciendo grandes cosas, pero lo que era el día a día dentro de las aulas no. Y ahora yo sí noto un poco el cambio. Yo no veo ahora tantos fuegos de artificio, no veo ahora tanta, quizás motivado un poco también por la crisis, ya no hay tanta obsesión por el aparataje, no hay tanta obsesión por hacer tantos cursos sobre herramientas maravillosas, pero sí la gente está empezando a currar dentro del aula y poniendo la tecnología al servicio de, ¿no? O sea, está resolviendo problemas, empieza a haber cambios significativos en la metodología de las aulas, la gente se está dando cuenta y está empezando a trabajar de otra forma, tiene el trabajo de proyectos, por tareas, el aprender haciendo, y ahí la tecnología sí está apareciendo de una forma natural. Es mucho más impredecible, no son proyectos ya de centro en la que todo el mundo está de acuerdo en lo que hay que hacer, pero sí son cambios más reales. No son tantos como antes, como la trataba, pero a mí me gusta más. De verdad, me gusta mucho más lo que estoy viviendo en mi centro ahora, como coordinador TIC, de la perspectiva que tengo como coordinador, a lo que viví en la otra época. Tendemos demasiado a mitificar este tipo de historias, ¿no? Parece que cada día surgen nuevas
sino que ya se han convertido en parte de nuestras vidas, de la vida de los chavales. Yo estoy convencido que dentro de 2 o 3 diarios no van a hacer falta equipamiento en los centros, no va a hacer falta prácticamente que se manden ordenadores, porque la inmensa mayoría de los chavales y las chavalas ya van a tener en sus manos, ya los tienen, dispositivos que son auténticos ordenadores. Cualquier smartphone de última generación es capaz de hacer lo mismo o más que un ordenador, ¿no? Entonces, vamos a quitarnos muchos problemas en los centros probablemente de mantenimiento, de sostenibilidad, de equipamientos, y poco a poco yo creo que de forma natural se va a empezar a utilizar más los dispositivos propios que los chavales están trayendo, ¿no? Yo creo que esa es la gran revolución, no tanto el que haya un modelo de enseñanza adaptado a dispositivos móviles, que bueno, que sí, que puede ser que haya tenido algunas experiencias, sino lo que va a significar, yo creo, es una normalización del uso. Bueno, aquí estamos en un centro de formación de profesores. Ahora vas a tener una sesión con asesores de formación, aquellos que estén en el centro con profesores. Yo te pregunto un dato que a veces no sé, que es un poco curioso, que dice que el 80% del profesorado ha realizado algún curso de formación en el campo tecnológico, pero que solo después un 30% hace alguna aplicación en el aula de eso sobre lo que se ha formado de las tecnologías. Tú, que también has tenido responsabilidad y has estado trabajando desde Educa Contigo y también en plataformas online, en la Consejería de Andalucía, ¿cómo ves este tema? Hombre, lo primero que hay que decir es que no hay, cualquier tipo de formación es válida. Es decir, hay veces que los docentes, como profesionales que somos, en este caso de la enseñanza, tenemos acceso a determinada formación que a lo mejor no tiene una repercusión directa y al día siguiente en el aula, pero tampoco eso nos debe de preocupar. Es decir, el desarrollo integral de un profesional docente abarca muchas más cosas. Incluso podríamos hablar de cuestiones relacionadas con su ánimo y con su preparación personal para afrontar los retos que va teniendo en el aula. Es decir, está bien que se hagan esas cosas, pero dicho eso, probablemente eso se deba a que hasta ahora, lo que decía un poco al principio, que la formación ha partido siempre desde una visión muy tecnológica. ¿Sí? Vamos a mostrar al profesorado cómo se utiliza esta herramienta. Ahora empieza a hablarse continuamente de metodología. O sea, ya no es tanto la palabra mágica ahora la metodología, no hay que hacerla con criterio metodológico y tal, ¿no? Yo creo que la clave está en que la formación, cuando se refiere a formación más relacionada con tecnología, debería de desarrollarse cuando hay una necesidad previa. O sea, este año nosotros en mi centro le hemos dado completamente la vuelta al plan de formación que teníamos pensado. Veníamos trabajando desde el año pasado, se montó un plan de formación que iba trabajando en una línea más o menos común, más o menos compartida, y este año, sin quererlo, pero de forma natural, le hemos dado la vuelta. Este año está teniendo en mi centro mucho éxito, la palabra éxito, pero se está utilizando muchísimo. Tenemos un remanente de microportátiles que en su día el centro es muy grande, de alumnos, de cuando se entregaron los portátiles con una serie de alumnos que no lo recogieron, porque en ese intervalo de tiempo habían emigrado, cosas así, ¿no? Y entonces para toda la ESO en nuestro caso, ¿verdad? Sí, allí fue para primaria. No, en la ESO solo daban primero y segundo. Pero bueno, esos alumnos han ido creciendo, hay unos en tercero, en cuarto de la ESO, y están dando buen resultado los 6 micros. Porque hay gente que está trabajando mucho en equipo ya en las aulas, hay gente que se da cuenta que todos los alumnos hagan lo mismo a la vez, eso es una locura, eso es inviable. Son proyectos un poco más abiertos, sobre todo que sean ellos los que hagan determinado tipo de trabajo. Y está dando un buen resultado, o sea, simplificar la realidad tecnológica del aula. Se van con 6 micros al aula, lo reparten determinados alumnos, entre algunos que se llevan, están trabajando en grupo y luego recogen. ¿Vale? Están siempre cargados en cosas que son sencillas y parece que están funcionando, más que a lo mejor un aula totalmente equipada, cada uno en su equipo. Sí, las aulas de informática están de capa caída. Hombre, en el uso que se viene haciendo de se sigue utilizando, pero no, hay que tener en cuenta que si una aula de informática tiene 30 equipos y tenemos 30 alumnos, son 30 problemas. Claro, los que tenemos. Y llevarlos a una aula de informática es porque queremos que todos hagan lo mismo al mismo tiempo y a la misma vez. Y eso es un segundo problema. El uso, cuando realmente está haciendo continuo, es porque son tareas, son proyectitos que se emprenden en el aula, que a lo mejor luego siguen trabajando en equipo fuera.
afuera, que luego se recuperan dentro del aula de forma puntual, pero es una mentalidad de trabajo distinta. Mucha frustración en el uso de tecnología ha venido por eso, porque todo el mundo hemos querido, pero algunos habrán un poco la tradición docente que teníamos, ese control del aula, de la situación que hay en cada momento. Debemos seguir manteniendo el control por la cuenta que nos trae, pero no, eso no tiene que implicar que todos los alumnos hagan lo mismo al mismo tiempo. El término tan absoluto de más y mejor, yo no puedo decirlo, evidentemente. Uno puede echar mano a estudios que te encuentras por ahí, determinadas experiencias, y podrías demostrar algunas cosas, ¿no? Pero siempre podría venir alguien y sacarte otro estudio que demuestre lo contrario. Es verdad que la evolución que está sufriendo la tecnología en estos últimos años es tan vertiginosa que ni siquiera es posible estudiar desde el punto de vista científico. O sea, hoy en día La tecnología, más que la tecnología de Internet, yo creo, ¿verdad? Sí, bueno, Internet, lo que pasa es que también hay otros campos como videojuegos, que también están empezando a hablarse mucho de los videojuegos en educación. Sí. Bien, sí, evidentemente, pero el centro es Internet. Entonces, todo evoluciona tan rápido, cualquier estudio científico necesita un periodo de ya sabemos que son 2 años a lo mejor hasta que se haya publicado. Y además en educación que las cosas van siempre despacio y lentas. Sí, imagínate que alguien se plantea en un momento determinado, vamos a ver si los alumnos, mediante una red social educativa, que estén haciendo alguna experiencia en modo de un trabajo espontáneo, a ver si aprenden más y mejor. Cuando una institución preparada para realizar esa investigación se pone en marcha, cuando la termine, probablemente ni la herramienta que estaban utilizando existiría, ni los procesos de comunicación a lo mejor no son los mismos y se está utilizando un sistema de mensajería completamente distinto, más del lado de WhatsApp, por ejemplo, dispositivos móviles que luego una red social pueda aportar. Entonces no tenemos referencias. Yo no creo que haya muchas referencias serias al respecto. Pero sí es verdad una cosa. En la realidad educativa que tenemos hoy en día, internacionalmente, todo el mundo acepta de que el modelo transmisivo ha muerto. Es decir, hay que pensar ya en que sean los chavales los que trabajan mediante proyectos, mediante tareas, aprender haciendo, el trabajo, el aprendizaje por competencia, eso no es que lo diga yo. Eso sí está demostrado científicamente y aceptado internacionalmente. Bien. Desde el momento en que aceptamos, puede ser que la gente que no acepte, yo no voy a entrar a analizar eso, repito una vez más, que científicamente demostrado e internacionalmente aceptado, ¿no? Que esas metodologías son las que tenemos que poner en marcha y mejor hoy que mañana. En el momento que aceptamos esa premisa como válida, la tecnología sale por sí sola. Es decir, plantear tareas, plantear trabajo, plantear que los alumnos hagan producciones, que expongan, que desarrollen su competencia comunicativa oral mediante una exposición, que hagan determinado tipo de informe comparativo, que hagan un análisis estadístico de lo que sea. En el momento que aceptamos eso, la tecnología sale por sí sola, porque es una herramienta que eso lo facilita en cierto modo. ¿De acuerdo? Entonces, si aceptamos esa premisa como válida para que los alumnos aprendan más y mejor, o de una forma más adaptada al ciclo en el que nos encontramos, la tecnología es la herramienta que nos va a facilitar eso. Yo creo que tenemos los alumnos mejor preparados de esto. Lo que pasa es que esas afirmaciones sociales, que yo no digo que sean afirmaciones, se hacen desde una perspectiva del conocimiento que no es el mismo que el que la sociedad está demandando hoy. Venimos de una tradición cultural en la que saber, para nosotros, que una persona sepa mucho de algo, es fundamentalmente, no digo que todo, pero fundamentalmente que recuerde muchos datos. Yo tengo mucha admiración por algún compañero, por algún amigo, que es lo que siempre me da un erudito, que el tío sabe todo, que sabe que recuerda todo. Evidentemente, eso es buenísimo. Es decir, que una persona tenga memoria, tenga una capacidad de retención de información y de datos, al final se traduce por lógica y conocimiento, ¿no? Pero también es cierto que el concepto de conocimiento está evolucionando. Y ha cambiado. Y ha cambiado.
primaria no sea a lo mejor capaz de recordar datos que para nosotros tendrían que ser necesarios y no lo hacen. ¿Por qué? Porque no ejercitan, no tienen esa necesidad de ejercitar ese tipo de memoria, ¿no? Tienen el móvil en el bolsillo y con Google pues tarda 0,2 en saber cualquier dato, ¿no? Pero sí, yo creo que se está empezando a notar que tienen otras muchas capacidades.